Hi kids! Our topic today is I always play video games. We are going to start. Kids, what we have here, ¿qué tenemos por aquí? Ok, tenemos un cuadro con algunas preguntas y nuevas palabras que aprenderemos hoy, ok? We are going to check the information first. Vamos a revisar primero la información, ok? When do you go jogging? ¿Cuándo vas a trotar? When do you play soccer? ¿Cuándo vas a jugar fútbol? When do you do gymnastics? ¿Cuándo haces gimnasia? When do you go skating? ¿Cuándo vas a patinar? ¿Ok? Y vamos a revisar las tres palabras que tenemos arriba. Always, siempre. Sometimes, a veces. Never, nunca. ¿Ok? Entonces, este boy va a responder las preguntas que tenemos por aquí y nosotros vamos a poner un check en el recuadro que corresponde, ¿ok? Ustedes me van a ayudar, chicos. Pay attention. When do you go jogging? I sometimes go jogging, ¿ok? Entonces, el check irá en sometimes. ¿Qué nos dijo? Yo algunas veces voy a trotar, ¿ok? Yo a veces voy a trotar. Continuamos, we continue. When do you play soccer? I always play soccer, ¿ok? Yo siempre juego fútbol, ¿ok? We continue. When do you do gymnastics? I never do gymnastics. Yo nunca hago gimnasia. Okay, we continue. The last question. When do you go skating? I sometimes go skating. Okay, kids. Entonces revisemos. En la primera respuesta nos dijo sometimes, ¿cierto? A veces. I sometimes go jogging. En la segunda respuesta, always. I always play soccer. Yo siempre juego fútbol. En la tercera respuesta nos dijo never. I never do gymnastics. Yo nunca hago gimnasia. Y en la última pregunta nos dijo sometimes, ¿ok? I sometimes go skating. Algunas veces voy a patinar. ¿Ok, kids? We continue. ¿Qué tendremos por aquí? We are going to check the words, okay? The new words. Always, sometimes y never, okay? Always, siempre. Sometimes, a veces, algunas veces. Never, nunca. Y nosotros ya habíamos aprendido las palabras play, do, go, okay? Play, jugar, do, hacer, go, ir. ¿Ok? Y tenemos por aquí algunos deportes que también ya habíamos aprendido, ¿ok, kids? Tenis, baseball, aerobics, taekwondo, swimming and jogging, ¿ok? Y al inicio tengo tres pronombres. I, yo, we, nosotros, they, ellos, ¿ok? Entonces, con las palabritas que tenemos por aquí, vamos a formar oraciones, ¿ok? Empecemos con I. I always play tennis. También puedo decir, I always play baseball. I always do aerobics. I always do taekwondo. I always go swimming. I always go jogging. ¿Ok? Ahora continuamos con el pronombre we, nosotros. We always play tennis.
We always play baseball. We always do aerobics. We always do taekwondo. We always go swimming. We always go jogging. Okay? Now we continue with the pronoun they. Okay? Ellos. They always play tennis. They always play baseball. They always do aerobics. They always do taekwondo. They always go swimming. They always go jogging. ¿Ok? Chicos, miren todas las oraciones que hemos formado con always, play, do and go. ¿Ok? Ahora vamos a revisar sometimes. ¿Ok? Vamos a formar oraciones con sometimes. I sometimes play tennis. I sometimes play baseball. I sometimes do aerobics. I sometimes do taekwondo. I sometimes go swimming. I sometimes go jogging. Okay? We continue with we. Okay? We sometimes play tennis. We sometimes play baseball. We sometimes do aerobics. We sometimes do taekwondo. We sometimes go swimming. We sometimes go jogging. Very good. We continue with they. They sometimes play tennis. They sometimes play baseball. They sometimes do aerobics. They sometimes do taekwondo. They sometimes go swimming. They sometimes go jogging. Very good, kids. Y vamos a formar palabras ahora con never, ¿ok? Nunca. I never play tennis. I never play baseball. I never do aerobics. I never do taekwondo. I never go swimming. I never go jogging. Okay? Now we are going to check the pronoun we. Okay? Nosotros, we. We never play tennis. We never play baseball. We never do aerobics. We never do taekwondo. We never go swimming. We never go jogging. Okay? The last pronoun, they, ellos. They never play tennis. They never play baseball. They never do aerobics. They never do taekwondo. They never go swimming. They never go jogging. Ok, kids. Chicos, miren todas las oraciones que hemos formado con estas palabras. We continue, kids. Okay, kids. We continue now with the pronouns she and he, okay? Con los pronombres ella y él, okay? She, ella, he, él. Always, sometimes y never. Ya conocemos estas palabras. Always, siempre. Sometimes, a veces o algunas veces. Y never, nunca. ¿Ok? Volleyball, basketball, skiing, skating, gymnastics and aerobics. Son deportes que ya habíamos aprendido. Pero veo por aquí palabras que tienen S. ¿Por qué será? Tengo plays, goes and does. Les explico.
Para los pronombres she y he, vamos a utilizar los verbos con S. Por eso es que ahora tenemos plays, goes y does, ¿ok? Entonces, así como habíamos formado oraciones con los pronombres I, we, they, ahora vamos a formar oraciones con los pronombres she y he, ¿ok? We are going to start. She always plays volleyball. She always plays basketball, ¿ok? Ahora revisaremos sometimes, pero con el pronombre he. He sometimes goes skiing. He sometimes goes skating. Okay, kids? Now we are going to check the word never, okay, with the pronoun she. Vamos a formar oraciones ahora con el pronombre she y con la palabra never, okay? She never does gymnastics. She never does aerobics, ¿ok? Kids, nosotros podemos formar diferentes oraciones utilizando las palabras que tenemos por aquí, ¿ok? Algunas veces utilizaré always, otras veces sometimes, otras veces never, ¿ok? Pero sí debemos recordar que debo utilizar plays para ciertos deportes igual goes, igual does, ¿ok? Como en el ejemplo que tenemos por aquí. Plays volleyball, plays basketball, goes skiing, goes skating, does gymnastics, does aerobics. ¿Ok? Entonces recordemos que para los pronombres she y he tenemos que utilizar los verbos con S. Por eso tenemos plays, goes and does. We continue, my little kids. Okay, kids. Now we have to complete these sentences, okay? Ahora tenemos que completar estas oraciones. We are going to check the information, okay? Vamos a revisar la información. Sebastián is a car racer, but sometimes he swimming, okay? Entonces, ¿qué palabra será? We are going to start. Sebastián is a car racer, but sometimes he goes swimming. Very good, kids. We continue. Ronaldinho is a player. He soccer, okay? Ronaldinho is a soccer player. He always plays soccer. Very good, kids. We continue. Naomi Campbell is a fashion model. She aerobics, okay? Naomi Campbell is a fashion model. She sometimes does aerobics, okay? Naomi Campbell is a fashion model. She sometimes does aerobics. Vamos a revisar la información en español. Sebastián es un corredor de autos, pero algunas veces él va a nadar, ¿ok? Ronaldinho es un jugador de fútbol. Él siempre juega fútbol. Naomi Campbell es una modelo. Ella algunas veces hace aeróbicos, ¿ok? We continue. Now we are going to check vocabulary about hobbies, ¿ok? Vocabulario acerca de los pasatiempos. We are going to start. Okay, kids, we start with hiking, okay? Excursionismo. Repeat after me. Hiking. Hiking. We continue. Photography. Fotografía. Repeat after me. Photography. Photography. Now we have ballet, okay? Repeat after me.
ballet, ballet. Sunbathing, broncearse. Repeat after me. Sunbathing, sunbathing. Video games. Ok, videojuegos. Repeat after me. Video games. Video games. Very good. Camping. Acampar. Repeat. Camping. Camping. Very good. And we have fishing. Pescar. Repeat after me. Fishing. Fishing. Very good, kids. Okay, my kids. Now we have to complete the sentences and the answers, okay? Vamos a completar estas pequeñas conversaciones que tenemos por aquí. When do Paul and Martin play? ¿Qué estarán haciendo? Observemos las figuras. Están jugando videojuegos, ¿cierto? When do Paul and Martin play? Video games. They play video games every Friday night. ¿Ok? Entonces preguntan, ¿cuándo Paul y Martín juegan videojuegos? Ellos juegan videojuegos todos los viernes en la noche. ¿Ok? We are going to continue. Están acampando en la segunda figurita, ¿cierto? ¿Qué nos preguntarán? When does Allison go? She every summer, okay? We are going to complete. When does Allison go camping? She goes camping every summer, okay? ¿Cuándo Allison va a acampar? Ella va a acampar cada verano, ¿ok? ¿Y qué estará pasando en la tercera figurita? ¿Qué está haciendo? Está pescando, ¿cierto? When does George go? He every Saturday morning, ¿ok? Entonces ya tenemos las palabras kids. We are going to complete. When does George go fishing? He goes fishing every Saturday morning, ¿ok? ¿Cuándo George va a pescar? Él va a pescar cada sábado en la mañana, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a prestar atención aquí. En la primera conversación tengo they play video games, ¿cierto? Ese verbo play está sin S porque estamos utilizando el pronombre they. They play video games. A diferencia de en la segunda y la tercera conversación, que las respuestas están con el verbo goes, ¿ok? ¿Por qué goes? Porque me refiero a she y luego a he, ¿cierto? Ya habíamos revisado que para estos pronombres el verbo va con S. Por eso es que tenemos she goes camping and he goes fishing. Now, my little kids, it's time to practice. Es tiempo de practicar todo lo que hemos aprendido hoy, my kids, ¿ok? Have a nice day. Good luck.